Hola, hola, bienvenidos al Rincón del Comunativo. Yo soy Sara Mendoza y junto con Valentina Vega el día de hoy les traemos un tema bastante interesante. Cuando hablamos de comunicación, de investigación, de derecho, de estas diferentes áreas, uno a veces queda como, venga, qué difícil es todo este asunto. Sin embargo, hoy nos acompaña María Alejandra Castillo Soto, quien es estudiante de Derecho y es miembro activa del semillero Condumi Dembele. Valentina, por favor, ¿cómo estás? Muy bien, Sara, qué bueno estar en un episodio más de nuestro podcast, El Rincón de Comunativo, y tener una gran invitada como lo eres tú, María Alejandra. Bienvenida seas. Gracias, chicas, es un gusto estar con ustedes hoy acá. Gracias a ti por aceptar la invitación y me gustaría iniciar este episodio con una pregunta muy básica. ¿Cómo iniciaste en el semillero? ¿Qué te animó? ¿Cómo llegaste a unirte a ese semillero? Ok, bueno, primero gracias por la pregunta. Como mini, creo que fue una compra, porque inicié en el semillero de investigación internacional de Derecho, pero tenía pues diferentes temas de investigación, entre ellos el tema de pues mi proyecto, que es el papel de la ONU en el conflicto entre Israel y Palestina. Inicié en noviembre del año pasado, pero tenía un tutor que se llama Eduardo Calderón y él me ofreció la oportunidad de ingresar al Condumi Dembélé, el cual pues ha sido pues un agradecimiento gigante y una experiencia impresionante. Pues todos los chicos son una maravilla y la investigación es algo que siempre es compleja, pero es gratificante. Cuando uno entra a un semillero, tiene expectativas, ¿cierto? Uno no sabe qué esperarse de toda esta aventura loquísima de estar estudiando, de estar investigando. ¿Cuáles eran aquellas que tú tenías? ¿Cuáles eran estas expectativas? Si eran gigantes, si no eran. ¿Y crees que han cambiado desde entonces y hasta ahora? En realidad creo que cuando entré me sentí como muy chiquita a la hora de investigar, porque siento que el tema de la investigación es algo muy amplio. Entonces creo que cuando inicié tenía pocas expectativas, solamente quería como introducirme en el tema que quería investigar, ampliar mi conocimiento y también pues disfrutar de lo que es la investigación. Porque cuando empiezas, terminas amándola y creo que ahorita mis expectativas han crecido bastante, no solamente por la experiencia que he adquirido en este largo año, sino que vas aprendiendo en la investigación y no quieres soltarla. Es algo impresionante. Sí, es cierto, pues a nosotras en nuestro caso en el semillero como nativos nos pasó algo parecido, como que uno inicia y ya después va pasando el tiempo y uno dice, wow, este es un tema un poco Sí, más no, grande. y es muy chévere, ¿no? Uno se va Sí, enganchando poco Sí, a poco y ya es que no lo suelta. Y literalmente necesita hallarle el por qué, el cómo y sí, de todas las situaciones a las sí. cuales usted está pues enfrentándose en su vida diaria. exactamente, a nosotras nos pasaba que pues justo nosotras tenemos la investigación juntas y era como, uy, hay tantas preguntas, pero tantas expectativas que uno dice, wow, superó mis expectativas, el semillero es increíble y lo que hemos visto en tus redes ha sido pues impresionante también del semillero. Y me gustaría entonces saber, de acuerdo a este proceso que tú has tenido en el semillero, ¿cómo te ha impactado a ti en tu formación de derecho y en el ámbito también de la investigación? Ok, creo que ha impactado bastante. Antes de entrar al semillero creo que era muy insegura a la hora de hablar. Y algo que me ha aportado pues el tema investigativo y el no solamente eso, sino ser ponente en diferentes eventos, me ha aportado una confianza impresionante. Porque antes no era de las que me paraba y decía las cosas, sino que ahora es más la confianza de decir, hey, yo conozco el tema, yo sé, y si tengo un conocimiento puedo hablar de ello y puedo enfrentarme a las preguntas que me hagan. Entonces siempre un semillero te da una confianza impresionante y creo yo que a lo largo de mi carrera necesitas la confianza, ¿sí? Porque muchas veces, bueno, yo lo veo que el derecho es algo competitivo. El derecho es un campo amplio y bastante, creería yo que si no tienes la capacidad y la fortaleza, te va a arrasar. Entonces creo que algo que te aporta no solamente el ser ponente, sino investigadora, es que amplias tu conocimiento y ganas una confianza impresionante. Oye, María Alejandra, recién estuviste por allá en Bucaramanga, ¿cierto? Sí, señora. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia y cómo recuerdas la primera vez que te presentaste en un lugar que no era Bogotá? La primera vez fue en agosto, fue en Sincelejo, fue muy nervioso, la verdad, no les miento.
Fueron meses de preparación porque pues no puedes pararte frente a un público y no saber qué vas a decir, ¿sí? En estos aspectos tú no puedes improvisar porque los nervios te van a ganar. Y más porque era mi primera vez presentándome a un público y decir, esta es mi investigación, estos meses de trabajo y esto es todo lo que vengo a presentarles. Y fue ante un público pues bastante grandecito, creería yo, para mis gustos, pero fue muy chévere. Y nomás porque estuve pues rodeada de mucha gente que me apoyó, empezando por mi profesor, por la otra chica con la que viajé que se llama Natalia y por las chicas del semillero que son un amor y que me apoyaron bastante, entonces creo que eso es importante. ¿Crees que ha sido su papel en tu formación como semillerista y como profesional? Él es un papá. O sea, yo creo que tú lo ves y él te regaña, pero también te habla con amor. Y es que es un profesor que él no, o sea, él no te va a herir los sentimientos, pero él sabe la manera de hablarte. O sea, él te dice como, esto no me está gustando. O sea, necesito que lo vuelvas y lo hagas, ¿sí? Y uno a veces se frustra, pero tú ves las recompensas. Por lo menos yo en esta investigación fue desde noviembre del año pasado y yo me sentí muy frustrada a veces porque no entendía cómo ampliarla o cómo poder expresarla y él me decía como, hey, es que tú la estás investigando, tú puedes. O sea, él creo que es uno de los primeros que, o sea, tiene una confianza y cree en ti que tú dices, bueno, si este hombre que es un doctor en investigación cree en mí, tengo que creer, ¿sí? Entonces... Y esto también me lleva a preguntarte, ¿a ti qué te motivó a empezar una investigación de cómo lo es el papel de la ONU con el conflicto de Israel y Palestina? Ok, bueno, primero porque me gusta el derecho internacional. Es algo que creo yo que te puede llevar a hacer un cambio no solamente en Colombia, sino también en otros países. Además porque tú ves que yo desde que soy pequeña veía a mi abuelo hablando acerca de las audiencias, porque él es abogado. Entonces lo veía hablando de sus casos y era algo muy grande y tú muchas veces ves, no sé, en el noticiero ves la ONU esto, la ONU lo otro. Yo decía, bueno, pero tanto que hablamos de una organización, pero ni siquiera la conocemos. O qué está haciendo en un país, ¿sí? Hasta que tú te tomas el papel de investigar, de decir, hey, la organización sí está haciendo las cosas bien o no, tiene que, no sé, reevaluarse, modificarse. Es hasta que te tomas el papel de investigadora y dices, hey, sí, algo está pasando acá y debería hacerse mejor. Algo está pasando acá y debería sentirse mejor. Me quedo con esa frase y me quedo con él. María Alejandra, quiero saber cuáles son esas emociones que llegan cuando te empiezas a sumergir con todo este tema bélico y de la guerra, desde el derecho. O sea, ¿tú qué pensabas al respecto? Ok, bueno, primero, buscar ser imparcial porque es un tema bastante complejo, no solamente por la gran violación de derechos humanos, sino porque son civiles los que están ahí en juego. O sea, no solamente son dos estados peleando por territorio o por creencias, sino que son civiles los que están siendo las víctimas de todo este conflicto, los que se están llevando la peor parte. Entonces creo que no es solamente el mirar qué están haciendo los estados, sino ver cómo los civiles, cómo las poblaciones están tan afectadas. ¿Qué estas afectaciones que están viviendo los diferentes civiles en estos dos países repercuta en cómo la gente lo mira? ¿Cuáles son estas emociones que la gente tiene al respecto? ¿Crees que esto influye? Sí, aunque de nada te sirve tú generar una emoción en una persona si no va a hacer nada. Claro. Sí, o sea, muchas veces nosotros somos televidentes, entonces tú te quedas muy al respaldo y te vuelves ignorante de lo que está pasando en un país. Entonces, como investigadora, la idea es eso, no solamente el crear conciencia, el dar a conocer un conflicto y cómo se puede llegar a remediar, sino decir, hey, acá está pasando algo, pero los estados del mundo no están haciendo nada. Puede ser que les convenga que siga habiendo guerra, que sigan pasando todos estos conflictos, o pueden haber muchas más razones. Exactamente. Yo siento que el estar en un semillero, bueno, ser semillerista es tener en mente siempre, si quieres que el mundo cambie, empieza por ti. Así es. Y siento que esa investigación que tú iniciaste es un trasfondo. Literalmente detrás de eso tiene que haber algo más, tiene que haber ética, primero que todo tiene que haber imparcialidad, porque uno no tiene que pensar en solo las organizaciones que se ven como lo son la ONU, de que todo el mundo habla de que la ONU esto y que la ONU lo otro, tiene el renombre, de que los países cómo juegan y todo, pero uno a veces no piensa como en lo que hay detrás de. Pero más que nosotras como comunicadoras sobre ese tema, me gustaría saber tú, que estás en este proceso de investigar
un conflicto que ya vaya pues ya tiempo, que ya todo el mundo lo ha visto en las noticias de una manera o de otra, ¿qué consejos le darías a una persona que está iniciando una investigación de conflictos bélicos? Que lea bastante, porque no solamente te vas a impactar o no solamente te vas a chocar con el conflicto actual, sino que te vas a chocar con años y años de historia. Por lo menos nosotros iniciamos esta investigación y veíamos contextos históricos desde antes de 1917 y teníamos que leer e investigar porque tú no puedes informar y desinformar. Entonces, lo que tú investigas tiene que generar una conciencia. Y no solamente eso, sino que tú tienes que mostrar cuál es la verdad, cuál es la verdadera cara. Porque si tú vas a tomar un tema e investigar lo que tú quieres, ser parcial, estar de un lado de la historia y generar una idea errónea, pues de eso no se trata la investigación. Es como, creería yo que ustedes como, comunicadoras, lo que ustedes comunican tiene que generar una conciencia y tiene que ser un impacto que sea positivo, ¿sí? Muchas veces las historias que van a investigar o que van a hablar van a ser duras, pero tienen que generar una conciencia, tienen que generar un impacto. Y no solamente son los corazones de las personas las que van a ser impactadas, sino también su manera de vivir. Porque Colombia también es un estado que ha estado pues en mucho conflicto, ¿sí? Valga la redundancia. Creo que en nuestro semillero inclusive tenemos chicas que están mirando toda la parte de la historia del terrorismo, del conflicto, y yo digo, si es un tema tan redundante, tan importante, es porque algo está sucediendo, algo está pasando. Teniendo en cuenta todos estos hallazgos que tú has encontrado pues en tu investigación sobre este conflicto, que es que no lleva días, no lleva años, lleva siglos de los siglos, según estaban diciendo por allá, que inició después de que la ONU hiciera este reparto de territorio, ¿no? Por allá en 1947, sin embargo es desde antes. Mi pregunta es, ¿consideras que las acciones que ha hecho la ONU al respecto han sido efectivas en este conflicto? ¿Crees que han sido relevantes? ¿Efectivas? No. ¿Por qué? Podríamos decir, pero la ONU, digamos, ha brindado ayudas humanitarias. Sí, estás apoyando al grupo civil del conflicto, pero a la hora de la verdad, ¿qué está pasando con los países? Si tú estás tomando decisiones que sabes que van a hacer que países se enfrenten más y se aumente este conflicto, pues en realidad no estás haciendo nada. Y más como organización que se supone que tú tienes a los estados del mundo apoyándote y tomando decisiones. Pero entonces vuelvo y menciono lo anterior, si a los estados del mundo no les conviene que acabe una guerra, no se va a terminar. Claro, tienes razón. Sí, porque a veces lo que vemos en las noticias, en nuestro caso como comunicadores, es como la verdad muchas veces, y uno no se pone a pensar en, sí, es una organización que tiene renombre, tiene muchas cosas, pero a veces las acciones que hace no son las correctas. Y mira que algo que he aprendido yo en el campo del derecho es que no importa el renombre que tenga una organización, si no hace un trabajo efectivo, de nada te sirve ser la más conocida. Y aparte siento que dicen que esta es una organización, que mundial y demás, pero tú en algún momento has creído que esta tiene cierta inclinación hacia cierto lado occidental, llámese Estados Unidos y su conveniencia, o has visto una transparencia. Sí, obvio. Creo que, no podemos decir como, todas las organizaciones son imparciales. No, eso no lo creemos. Y creo que desde el lado internacional hemos visto, por lo menos yo me acuerdo que la vez pasada en un concurso, le dije a un juez, le dije, es que está ayudando, la Organización de las Naciones Unidas está ayudando a Estados Unidos. Y si tú no has leído las noticias, entonces prácticamente no solamente ofendí al juez, sino que también le dije, es que, Estados Unidos está haciendo acá algo chueco, ¿sí? Sí. Y siendo Estados Unidos una de las potencias, pues, hombre, yo sé que la organización no va a dejar perder una de sus grandes potencias por ayudarnos a que un conflicto termine. Exactamente. Sí, y nosotras como comunicadoras nos toca ver eso que uno dice, es que no te estás dando cuenta esto que hay detrás de, que muchas veces uno no lo puede decir por esas cosas, porque detrás de hay intereses interpersonales, ya sea de una parte o de la otra, y que uno dice, ay, de verdad, en tu caso admiro a los abogados porque tienen que decir la verdad y se tiene que decir, y se dijo. Sí, aunque mira que, pues, siempre uno trata de hacer la diferencia, porque si así en todas las carreras, en todas las ramas vamos a ver cómo personas intentan ocultar la verdad, sí, y es por lo mismo, porque muchas veces no conviene que una disputa se termine, sino que muchas veces, por lo menos veía yo en clase internacional, que las guerras dan mucho dinero.
¿sí? Sí. Generan mucho dinero, no solamente por las armas, sino por lo demás que hay tras bambalinas. Digo, si si a los países no les conviene que una guerra termine, no la van a terminar. Y en este Sí. caso se podría decir que es así, no les conviene que esta guerra termine. No, o si no, yo en hice realidad mucho al antes respecto. les conviene que aumente, ¿sí? Porque va a llegar un punto donde ya sea esta organización u otra brinde un tratado de paz y los países firmen. Pero entonces eso va a conllevar algo atrás. O sea, va a haber que, o sea, no solamente es un tratado donde van a llegar los países a una paz, se puede decir una paz, sino que va a haber algo atrás, una conveniencia. Y la mayoría de organizaciones no solamente buscan ayudar a un país, que se supone que debería ser lo primordial, sino que buscan mirar qué van a ganar ellos. ¿Sí? Y bueno, respecto a lo que tú nos estás diciendo de, pues de lo que se gana o de lo que se obtiene respecto a estas situaciones, sabemos que el ser investigador es complicado, pero me gustaría saber tú, con tu investigación del papel de la ONU con el tema de Israel y Palestina, ¿consideras que puede contribuir a una construcción de una cultura tal vez de paz o que las demás entidades tomen de ejemplo o por lo contrario no tomen de ejemplo a la ONU para tener una respuesta responsable? Okay. A lo largo de nuestra investigación, porque lo hice con una compañera llamada Lady, esta investigación lo que buscamos fue encontrar qué mecanismos de solución de conflictos ha utilizado la ONU y cuál es el impacto de estos. Entonces, lo que buscamos también es que las organizaciones puedan ver qué se ha implementado, qué no ha funcionado y qué se debería hacer actualmente. ¿Sí? Entonces vemos que, no sé, existe la mediación, donde se buscan que las partes a través de un convenio, de un acuerdo, puedan llegar a una solución que les convenga a las dos a través de un tercero, pero ver que esta organización buscó la manera de dar la mediación, pero no se llegó, pues es tremenda, la verdad. Y buscar que organizaciones intenten ya sea copiar las acciones de la ONU o ser diferentes. Es complejo porque nuestro derecho en ciertos aspectos suele ser limitado. Entonces no es como que tenga mecanismos tan amplios. Podríamos crear nuevos mecanismos, pero entonces eso también radica pues años de investigación de cómo se ejecutaría, qué se debería hacer, qué países deberían meterse allí. Entonces eso, chicas. Exactamente, lo que tú decías, siento que es lo perfecto para poder finalizar este episodio. Como semilleristas nosotros muchas veces hemos sido subestimados porque no se ve lo que hay detrás de que nosotros debemos hacer una investigación real, debemos velar muchas veces por unos intereses que tal vez la gente no los ve, sino que son ajenos, que tal vez no son nuestros intereses, pero que les conviene a otra población, lo que tú decías. Los conflictos a veces, muchas veces nosotros pensamos que son aparte de nosotros, pero de eso nos encargamos nosotros, de investigar y también poder ayudar tal vez a esas poblaciones que no tienen una ayuda, tal vez hacer una contribución a la sociedad, que es lo que necesita. Entonces considero que es lo perfecto para nosotros poder darles una enseñanza a ustedes como nativos que nos están viendo, a toda nuestra audiencia, de que una charla así sobre investigación es totalmente enriquecedora y más contigo como abogada, para nosotras como comunicadoras es increíble, es un honor Escucharte, claro, sí. porque como bien estabas mencionando, estamos en una burbuja y muchas veces solo nos estamos centrando en lo que conocemos y en lo que cabe dentro de nuestras profesiones, pero no estamos mirando más allá y hay un montón de cosas a las cuales nos están aportando estos espacios. Muchísimas gracias. Sí, me encantó, chicas, en realidad porque es un momento donde podemos también llegar a conclusiones, ¿no? Como, hey, tantos meses de investigación, pero ¿qué estamos haciendo en realidad? Sí. Entonces, gracias, Exactamente. chicas. Muchas gracias. Como nativos, este ha sido un espacio lleno de aprendizajes. Espero les haya gustado mucho este episodio. Si les gustó, recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales como @comunativos para no perderse ninguna de las nuevas novedades. Y los vemos en una próxima ocasión. Hasta Bye. luego. Chao, gracias.